Y esta Semana Santa vos no podés darte el lujo de buscar a Dios en un lugar donde Él no está siendo honrado. No podés sentarte a escuchar a alguien que no tiene fuego en el altar. No podés abrir tu corazón en un ambiente donde no hay verdad, porque estás en un punto de tu vida donde necesitas más que una prédica bonita. Necesitas una palabra que parta tu alma y la vuelva a formar. Una palabra que despierte lo que murió. Una palabra que no venga del intelecto, sino del trono de Dios. Por eso hoy vamos a hablar de algo que muy pocos se animan a decir. Las 3 iglesias a las que no deberías entrar esta Semana Santa. No porque seas mejor que nadie, no porque tengas juicio en el corazón, sino porque hay lugares que parecen espirituales, pero están vacíos de gloria. Y lo peor que te puede pasar no es que no vayas a la iglesia, es que vayas al lugar equivocado. La primera de estas iglesias es la iglesia del espectáculo. Es la iglesia que te deslumbra, pero no te transforma. Donde el ambiente se parece más a un concierto que a una habitación de adoración. Donde hay luces, humo, cámaras, excelente sonido, pero no hay altar. Donde los músicos son artistas, no levitas. Donde el pastor es figura pública, no intercesor. Donde se predica lo que agrada al oído, pero no lo que confronta el alma. Y vos no fuiste llamada a aplaudir desde la silla, fuiste llamada a arder desde el espíritu. Por eso, si entras a una iglesia y te vas emocionada pero no quebrantada, algo está mal. Porque la presencia de Dios no siempre te hace sonreír. A veces te hace llorar, a veces te lleva al suelo, a veces te deja sin palabras, porque el Espíritu Santo no es una experiencia estética, es una persona que viene a santificar. Y esto no es juicio, es discernimiento. Porque muchas iglesias hoy han cambiado la gloria por la imagen. Ya no oran hasta que el cielo hable, ensayan hasta que el show salga perfecto. Ya no predican hasta que alguien caiga de rodillas, predican hasta que el reloj marque la hora. Ya no buscan almas, buscan seguidores. Ya no levantan discípulos, levantan audiencia. Y si vos venís cargando dolor, si venís con heridas profundas, si estás atravesando una noche oscura, no necesitas una experiencia superficial, necesitas verdad, necesitas poder, necesitas la cruz. Y esa cruz, aunque sea antigua, sigue siendo la puerta al fuego. Porque Jesús no vino a motivarte, vino a crucificar tu carne para que tu espíritu viva. En la iglesia del espectáculo, lo que importa es que te sientas bien, pero el espíritu no siempre te hace sentir cómoda. A veces te incomoda para que cambies, a veces te confronta para que avances, a veces te lleva al desierto para que dejes de buscar aplausos y empieces a buscar propósito. La segunda iglesia a la que no deberías entrar es la iglesia del control, donde el liderazgo es jerarquía carnal disfrazada de cobertura espiritual, donde no podés moverte sin permiso, donde no podés cuestionar lo que se dice desde el púlpito, donde se espiritualiza el miedo y se llama obediencia a la anulación del pensamiento, donde lo que se busca no es formar a Cristo en vos, sino formarte a imagen del líder. Y eso, aunque parezca duro, es idolatría institucionalizada, porque nadie en la tierra puede reemplazar la voz del Espíritu en tu vida. Nadie puede decidir por vos lo que Dios ya te reveló en oración. Nadie puede limitar los dones que Dios te dio por miedo a perder el control. Y si estás en un ambiente donde te sentís observada, censurada, manipulada, reducida, entonces no estás en una iglesia, estás en una cárcel espiritual. Jesús fue el primero en denunciar este tipo de ambientes. Él no soportaba ver cómo los fariseos imponían cargas que ni ellos podían llevar, cómo exigían santidad exterior pero estaban llenos de hipocresía, cómo dominaban desde el miedo y no desde el amor. Por eso los llamó sepulcros blanqueados, bonitos por fuera, muertos por dentro. Y muchas iglesias hoy lamentablemente están así, bonitas, limpias, organizadas, pero sin fuego, sin quebranto, sin gloria, porque donde el espíritu no puede moverse con libertad, no hay vida. Donde el pecado se tapa en lugar de ser sanado, no hay redención. Donde el control humano reemplaza la guía divina, no hay iglesia, hay sistema. Vos necesitas algo más. Necesitas un lugar donde puedas llorar sin ser mirada, donde puedas ser corregida sin ser anulada,
donde puedas crecer sin ser detenida, donde el altar esté encendido, no para impresionar, sino para purificar. Porque esta Semana Santa no es un símbolo, es una puerta, y no podés cruzarla si estás atada a una estructura que no deja entrar al Espíritu. Y ahora viene la tercera iglesia, tal vez la más peligrosa, la iglesia de la costumbre, esa en la que todo se hace porque así se hizo siempre, donde no hay búsqueda, no hay hambre, no hay fuego, solo tradición, solo rutina, solo liturgia sin vida, donde los himnos suenan pero no conmueven, donde la Biblia se lee pero no transforma, donde la cruz cuelga en la pared pero no en los corazones. En esa iglesia se celebra la Semana Santa como una formalidad, como un evento en el calendario, como algo que se hace para cumplir, pero no hay expectativa, no hay clamor, no hay milagros, no hay voz de Dios, solo repeticiones, solo actos, solo sombras del poder que alguna vez habitó allí. Y esa iglesia es la más sutil, porque te hace creer que estás cerca de Dios, cuando en realidad estás lejos de su presencia. Jesús mismo en Apocalipsis le habla a una iglesia así, la de Laodicea. Le dice: porque no sos ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque esa tibieza, esa falta de definición, esa religiosidad vacía, es más peligrosa que el pecado visible, porque anestesia el alma, porque te hace creer que estás bien cuando estás dormida espiritualmente. Y vos que viniste buscando una Pascua distinta, que necesitas respuestas, que querés dirección, no podés entrar a un lugar donde el cielo ya no habla, no podés buscar vida donde solo hay polvo, no podés sentarte bajo un techo donde la gloria se fue hace años, porque el velo fue roto, pero muchos lo han vuelto a coser con tradiciones. Vos mereces más, fuiste diseñada para más, fuiste llamada para más. Por eso esta Semana Santa no es solo una celebración, es una elección. ¿A qué altar vas a acercarte? ¿A qué ambiente vas a exponer tu alma? ¿Vas a buscar espectáculo, control, rutina? ¿O vas a buscar presencia, verdad, gloria? Y si sentís que no tenés a dónde ir, si sentís que no hay iglesia donde sientas fuego, entonces volvé al secreto. Cerrá la puerta, poné adoración, abrí la Biblia, arrodíllate, porque el altar más puro es el que se levanta en lo oculto. Y donde hay hambre, el cielo siempre responde, aunque estés sola, aunque nadie te vea, aunque nadie te entienda. Entonces ahora lo sabés, no se trata de ir a cualquier iglesia, no se trata de cumplir con un rito social o familiar. Se trata de dónde vas a exponer tu alma esta Semana Santa. Porque la fe es frágil cuando se alimenta solo de emoción. Y la convicción se fortalece o se marchita según el altar al que te acerques. No todas las iglesias están alineadas con la presencia de Dios. Y si lo que estás buscando es un encuentro real, profundo, eterno, entonces tenés que tener el discernimiento de saber dónde no entrar. Y si alguna vez entraste a alguna de estas tres iglesias, la del espectáculo, la del control o la de la costumbre, y saliste más confundida que encendida, más herida que fortalecida, más vacía que nutrida, no fue tu culpa, fue una alerta, una señal. Dios no permitió esa incomodidad para alejarte de Él, sino para empujarte a buscarlo de verdad. Porque hay momentos donde el alma ya no soporta lo falso, donde tu espíritu no tolera más luces sin fuego, autoridad sin amor, palabras sin poder. Y ahí es donde empieza el verdadero despertar, cuando ya no querés vivir de religión sino de revelación, cuando ya no te alcanza con que te hablen de Dios, querés escucharlo vos misma, cuando ya no buscas consuelo fácil sino transformación profunda. Y eso no se encuentra en cualquier lugar, eso requiere altar real, fuego verdadero, verdad sin adornos. Hay iglesias hoy donde se predica prosperidad, pero no santidad, donde se habla de vivir tu mejor vida, pero no se menciona el arrepentimiento, donde se reparten promesas, pero no se enseña obediencia, donde se habla de gracia, pero no se menciona el precio de la cruz. Y eso suena bonito, pero no sostiene a nadie en medio del quebranto. Porque cuando el dolor golpea, necesitas más que una buena atmósfera. Necesitas presencia. Necesitas saber que aunque todo tiemble, estás parada en roca. Y esa roca no es una iglesia famosa, ni un líder carismático, ni una comunidad emocionalmente cálida.
Esa roca es Cristo. Y Cristo no habita en estructuras sin espíritu. Cristo habita donde hay verdad, donde hay hambre, donde hay santidad. Por eso no podés dejar tu alma en manos de ambientes que no llevan el sello de la cruz. Esta Semana Santa no podés darte el lujo de sentarte bajo una palabra que no tiene respaldo del cielo, porque lo que entra por tus oídos va a sembrarse en tu corazón. Y si lo que sembrás no es palabra viva, entonces los frutos que vas a ver van a ser de confusión, de religiosidad, de frustración. Y sí, esta verdad duele, porque hay gente que amás que está en esas iglesias. Hay recuerdos, hay vínculos, hay comodidad, pero Jesús no te llamó a comodidad, te llamó a seguirlo, aunque eso implique dejar estructuras, aunque eso implique empezar de nuevo, aunque eso implique levantar un altar en tu habitación hasta que Él te conecte con una comunidad que lo honre de verdad. Y eso es lo que muchas están haciendo hoy, volviendo al secreto, a lo básico, a lo que nunca debería haberse perdido, cerrando la puerta, poniendo adoración, llorando delante de una Biblia abierta. No hay pantallas, no hay luces, no hay predicadores famosos, pero hay fuego, porque donde hay hambre sincera, Dios responde siempre. Aunque estés sola, aunque no haya banda de adoración, aunque no haya púlpito, recordá, las iglesias más poderosas del Nuevo Testamento nacieron en casas, en sótanos, en catacumbas, en cárceles, sin permisos, sin estructuras, sin seguridad, pero con gloria, con milagros, con visitaciones del cielo, porque la verdadera iglesia no es el edificio, es el corazón encendido, es el altar que se forma cuando un alma rendida dice: Señor, háblame, úsame, encéndeme. Y si sentís que eso está pasando en vos, no lo apagues, no lo ignores, no lo cambies por emoción, no lo anestesies con tradición, no te conformes con costumbre, porque esta Semana Santa puede ser tu punto de quiebre, el antes y después, el momento en que decidís: no más religiosidad, no más espectáculos, no más control, yo quiero presencia real. Tal vez no sabes a dónde ir todavía, tal vez no encontraste un lugar donde sientas libertad, pero Dios no necesita edificios para encontrarse con vos, necesita disposición. Y si eso es lo que tenés, entonces prepárate, porque Él va a responder, va a visitarte, va a hablarte, va a guiarte y te va a mostrar con claridad con quién caminar, dónde congregarte, cómo avanzar. Pero antes necesitas cerrar las puertas equivocadas. Las iglesias del espectáculo, del control y de la costumbre pueden parecer seguras, tienen estructura, tienen forma, tienen actividad, pero no tienen fuego. Y vos ya no podés vivir sin fuego, porque pasaste por la tumba, porque viste tu propio Gólgota, porque ya sabes lo que cuesta cargar una cruz, y lo único que puede sostenerte ahora es un altar encendido. Así que hacelo, toma la decisión, no entres por entrar, no te sientes por sentarte, no te expongas a lo que Dios ya te mostró que no te edifica. Sé radical, sé obediente, sé guiada, porque esta Semana Santa no es una pausa, es una convocatoria del cielo, y solo las que responden con discernimiento son las que van a salir de ella transformadas. A veces no es el diablo quien destruye la fe, sino la decepción de haber buscado a Dios en un lugar donde Él no estaba, de haber abierto el corazón en un altar donde todo era apariencia, de haber orado con sinceridad en medio de una atmósfera donde la verdad había sido reemplazada por el ego, por la tradición o por la estrategia humana. Y eso duele, duele más que una crítica, duele más que una caída, porque el alma que buscaba vida y no la encontró queda desorientada, herida y muchas veces silenciosamente alejada. Y tal vez vos pasaste por eso. Tal vez entraste a una iglesia buscando fuego y encontraste protocolo. Tal vez esperaste una palabra de Dios y recibiste una charla de autoayuda. Tal vez buscaste una comunidad de fe y encontraste un círculo cerrado. Tal vez serviste con todo tu corazón y cuando te quebraste, nadie estuvo para levantarte. Y si eso pasó, déjame decirte algo que puede empezar a sanar. Dios lo vio. Dios nunca estuvo de acuerdo. Dios no se manifestó ahí, porque Dios no habita donde hay manipulación, orgullo o religiosidad vacía.
No fuiste rechazada por Dios, fuiste protegida, porque si te hubieras quedado, hubieras terminado adaptándote a un molde que no honra su espíritu. Hubieras cambiado fuego por apariencia, hubieras aprendido a repetir lo correcto, pero sin convicción. Y eso no es lo que fuiste llamada a vivir. Fuiste llamada a aportar gloria, no a sobrevivir en un sistema. Por eso el rechazo de algunos fue, en realidad, la mano de Dios cerrando la puerta, no para castigarte, sino para direccionarte. Y eso es lo que muchas hijas de Dios están redescubriendo, que no todas las iglesias tienen la gloria que proclaman, que no todo altar está encendido por el Espíritu, que muchas veces el nombre en la puerta no representa el nombre que debería ser exaltado dentro, porque hay iglesias que hablan mucho de Dios, pero muy poco de Jesús. Iglesias donde el Espíritu Santo está en los versos, pero no en el ambiente. Iglesias donde la doctrina suena bíblica, pero la práctica es una mezcla de control, tradición y entretenimiento. Y eso no es algo nuevo. Jesús lo vivió. Jesús entró a templos donde se había dejado de adorar, donde el comercio reemplazó el sacrificio, donde los hombres se sentaban en los lugares altos, pero el pueblo no recibía dirección. Por eso volcó mesas, por eso los confrontó, por eso lloró sobre Jerusalén diciendo: ¿cuántas veces quise reunirlos como la gallina a sus polluelos bajo sus alas, y no quisieron? Porque lo más doloroso para Dios no es que no lo conozcan, es que lo reemplacen con estructuras vacías. Y hoy, en plena Semana Santa, eso sigue pasando. Multitudes entran a templos, algunos por costumbre, otros por necesidad, otros por curiosidad, pero pocos reciben algo eterno. Pocos se encuentran con Jesús, pocos salen diciendo: Dios me habló. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no se manifiesta donde no es bienvenido, y Él no puede quedarse donde se honra más al hombre que a la cruz, donde se repite un mensaje sin poder, donde se predica a un Cristo domesticado, cómodo, sin sangre, sin fuego, sin exigencia. Por eso tenés que ser radical, porque tu fe no está para ser decorada, sino encendida. Porque no podés seguir buscando transformación en lugares que solo ofrecen entretenimiento espiritual. Porque no fuiste llamada a sentarte pasivamente, sino a caminar como alguien resucitada. Y eso requiere estar en ambientes donde la gloria esté viva, donde el altar esté encendido, donde el nombre de Jesús no sea solo una firma, sino el Rey entronado. Ahora, ¿cómo sabes que estás entrando a una iglesia incorrecta? ¿Cómo discernís que un ambiente no es saludable aunque parezca lleno de actividad? Mira el fruto. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. No por sus programas, no por sus eventos, no por sus redes sociales, por el fruto. Y el fruto verdadero no es cuántos asisten, sino cuántos son transformados. No cuántos se emocionan, sino cuántos se arrepienten. No cuántos sirven, sino cuántos viven en santidad, en verdad, en libertad espiritual. Si salís de un culto confundida, cansada, presionada, culpable o igual que como entraste, ese no es tu lugar. Si la palabra fue manipulada para exaltar al hombre, si los testimonios son usados para vender una imagen, si la adoración es una performance sin lágrimas, sin quebranto, sin dirección profética, ese no es tu altar. Si al Espíritu Santo no se le da lugar para interrumpir el programa, para sanar, para guiar, entonces lo que se vive ahí es religión, no presencia. Y vos que esta Semana Santa estás decidiendo volver a Dios, que querés reencontrarte con tu propósito, que necesitas una voz del cielo, no podés exponerte a ambientes donde el cielo no habla, porque tu alma está abierta, porque tu corazón está sensible, porque tu espíritu está buscando dirección. Y el enemigo lo sabe. Por eso disfraza las trampas de lugares seguros, de mensajes suaves, de comunidades acogedoras. Pero si no hay presencia, no hay vida. Entonces elegí bien, no por impulso, no por obligación, no por presión social o familiar. Elegí guiada por el Espíritu. Pregúntale a Dios: ¿dónde estás vos? ¿Dónde querés que yo esté? Y si no te responde rápido, no te apures. Espera. Porque mejor es quedarte en tu cuarto con fuego que entrar a un templo sin gloria. Mejor es adorar sola con sinceridad que cantar con multitudes que solo buscan emoción. Y si no hay un lugar físico todavía,
entonces empezá a levantar el altar en tu habitación. Hacelo con lágrimas, hacelo con Biblia, hacelo con música que te lleve a quebrantarte, porque la presencia busca hambre, no edificios. Y cuando encuentre ese altar encendido en tu secreto, te va a guiar, va a conectarte, va a ubicarte, porque Dios no quiere que vivas aislada, pero primero quiere que vivas encendida. Y cuando eso pase, vas a mirar atrás y vas a entender, no era rechazo, era protección, no era confusión, era entrenamiento, no era pérdida, era redirección. Y vas a agradecer que no entraste a esas iglesias equivocadas, porque el hambre que tenés no se sacia con frases bonitas, se sacia con fuego, con verdad, con gloria. Esta Semana Santa, Dios está buscando hijas que no vayan a cualquier altar, que no entreguen sus lágrimas en cualquier templo, que no pongan sus manos para servir en cualquier estructura. Dios está buscando mujeres que digan, no me conformo con el nombre, quiero la gloria, no me conformo con el evento, quiero la manifestación. Y esas, las que son radicales en la búsqueda, son las que Dios va a usar en este tiempo. Hay una palabra que resuena fuerte cuando hablas de Semana Santa, y no es celebración, ni tradición, ni siquiera cruz. Es la palabra discernimiento. Porque este no es un tiempo para moverse por emoción, por cultura o por presión familiar. Este es un tiempo donde necesitas saber qué voces estás escuchando, qué altar estás tocando y qué espíritu se mueve detrás de lo que parece espiritual. Porque no todo lo que suena a Dios viene de Dios, y no todo lo que se viste de iglesia lleva su presencia. Jesús lo dijo con claridad en Mateo capítulo 7. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Entendés lo que está diciendo? Gente que hacía cosas en su nombre, pero no tenía relación con él. Gente que operaba bajo apariencia, pero no bajo rendición. Y eso sigue pasando hoy, especialmente en fechas como Semana Santa, porque hay una apariencia de devoción que muchas veces no es fruto de transformación, sino de tradición. Hay iglesias llenas de movimiento, pero vacías de santidad. Hay pastores que predican con fuerza, pero no tienen altar. Hay palabras que suenan correctas, pero no vienen del trono. Y si no tenés discernimiento, podés ser arrastrada por lo que parece ungido, pero está desconectado del Espíritu. Y no se trata de juzgar, se trata de guardar tu alma, porque tu alma es demasiado valiosa para sentarse a recibir una palabra contaminada. Tu espíritu está demasiado abierto como para estar expuesto a ambientes donde se negocia con lo santo. Y esta Semana Santa, mientras millones de personas buscan consuelo, dirección, sentido, vos tenés que buscar presencia real. No forma, no ritual, no emoción, presencia. ¿Y cómo se sabe si hay presencia? Por el fruto, por lo que se manifiesta, por lo que sucede cuando se ora, cuando se adora, cuando se predica. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad, hay quebranto, hay lágrimas que limpian, no que manipulan. Hay sanidad del alma, no carga emocional. Hay descanso, no exigencia. Hay paz que no se puede explicar. Hay convicción de pecado, pero también revelación de propósito. Hay cielo tocando la tierra. Y cuando eso pasa, lo sabes. Porque tu alma responde. Porque no querés moverte del lugar. Porque sentís que Dios está ahí hablándote a vos. No al grupo, no a la iglesia, a vos. Pero cuando no hay presencia, también lo sabes. Porque todo es ruido. Porque todo es mecánico. Porque la adoración termina y nadie quiere seguir. Porque el mensaje suena lindo, pero no sacude el espíritu. Porque salís igual o peor, con un vacío que no sabes explicar. Y ahí es donde muchas se pierden, porque piensan que el problema está en ellas, que son demasiado sensibles, que no están entendiendo, que deberían acomodarse a lo que hay. Pero número, si sentís que algo está desconectado, no es que vos estás en rebeldía, es que el espíritu en vos ya no tolera lo falso, ya no puede soportar la mezcla, ya no se conforma con religiosidad. Porque el fuego que Dios empezó en vos no fue para entretenerte, fue para formarte, para santificarte, para enviarte.
Entonces sí, puede que esta Semana Santa no vayas a la iglesia donde ibas antes. Puede que no sientas conexión con lo que antes te emocionaba. Puede que te sientas más sola que nunca, pero más libre que siempre. Y eso es bueno. Eso es señal de que estás saliendo del sistema, del molde, de la costumbre. Estás caminando hacia lo verdadero. Y eso, aunque duela, es glorioso. Porque mejor es pasar una Semana Santa sola con Dios que llena de gente sin presencia. Mejor es tener una palabra en el secreto que 100 predicaciones sin poder. Mejor es llorar en tu cuarto bajo una adoración sincera que estar en una iglesia donde nadie se quebranta, donde nadie se arrepiente, donde todo es forma sin fuego. Y si estás en ese proceso de soltar, de filtrar, de dejar lo que ya no te nutre, no tengas miedo. Dios te está guiando. Él no te deja sin comunidad. Él no te deja sin altar. Pero antes de ponerte en un lugar nuevo, te limpia de lo viejo, te vacía de lo que no sirve, te arranca lo que parecía correcto pero no tenía vida, porque antes de levantarte te santifica. Y eso es lo que está pasando con muchas en este tiempo, hijas que por años vivieron bajo estructuras opresivas, bajo enseñanzas distorsionadas, bajo miedo, bajo culpa, bajo liderazgo abusivo, y ahora están saliendo. Están rompiendo con eso, están dejando atrás iglesias que predicaban gracia, pero vivían legalismo. Iglesias que hablaban de amor, pero practicaban exclusión. Iglesias que mencionaban al Espíritu, pero no le daban lugar. Y cuando salís de ese lugar, al principio es desconcertante, porque no sabes a dónde ir, porque perdés vínculos, porque te cuestionás, pero después entendés, era Dios abriéndote los ojos. Era el Espíritu guiándote a lo verdadero. Era el cielo rompiendo cadenas para que puedas caminar como hija, no como esclava. Y una vez que ves eso, ya no hay vuelta atrás. Ahora solo querés lo auténtico, lo puro, lo que duele pero sana, lo que confronta pero transforma, lo que te muestra la cruz, no para culparte, sino para santificarte. Porque sabes que no se trata de pertenecer a una estructura, sino de vivir desde la gloria. Y esa gloria no está en todos lados. Está donde hay fuego real, donde hay rendición, donde hay palabra viva. Así que si esta Semana Santa estás en ese punto, si ya no sabes si volver o soltar, si sentís que no encajás donde antes te sentías cómoda, entonces es el Espíritu guiándote. No estás en crisis, estás en transición, no estás perdida, estás siendo redirigida, no estás sola. Estás siendo entrenada, y si todavía no sabes cuál es tu lugar, entonces espera. No entres por costumbre, no aceptes lo que no lleva gloria, no tomes el pan si no hay fuego en el altar, porque tu alma no fue hecha para alimentarse de religión. Tu espíritu no fue diseñado para vivir en confusión. Vos fuiste llamada a caminar como templo del Espíritu, y donde no hay espíritu, vos no podés quedarte. Esta Semana Santa, que tu decisión no sea social, sea espiritual, que no sea cómoda, sea profética, porque lo que elegís hoy va a marcar lo que vas a vivir el resto del año. Y si elegís bien, si buscas presencia más que apariencia, si pones tu oído en el cielo más que en el sistema, entonces vas a encontrarlo, porque Dios nunca esconde su gloria de quienes la buscan con todo el corazón. No es casualidad que estés en este punto, que estés sintiendo esta incomodidad santa, que algo dentro tuyo se esté moviendo, que ya no te conforme cualquier mensaje, cualquier ambiente, cualquier estructura, porque eso no es crisis, es despertar. Es el cielo diciéndote: no te quiero donde hay movimiento sin dirección, no te quiero donde hay ruido sin gloria, no te quiero donde se habla de mí, pero no se me honra. Y ese despertar duele, porque rompe ideas, porque te separa, porque te deja en un punto donde pareces estar sola, pero en realidad estás siendo alineada con la voz de Dios. Y si esta Semana Santa estás sintiendo eso, no lo apagues, porque esa incomodidad no viene para destruirte, viene para posicionarte, viene para mostrarte que hay más, porque sí, hay más. Hay iglesias donde se siente la gloria, donde no hay pantallas, pero sí altar, donde no hay espectáculo, pero sí fuego, donde no hay nombres de hombres, pero sí nombre, sobre todo nombre: Jesús. Iglesias donde el Espíritu Santo no es parte del protocolo, sino el centro de todo. Donde la adoración no es música bonita, sino guerra espiritual.
donde el mensaje no es suave, pero es salvador, donde se predica la cruz, aunque duela, porque saben que esa cruz es la puerta a la vida eterna. Y esas iglesias existen, son pocas, pero están. A veces no son las más grandes, no son las que hacen más ruido, no son las que aparecen en redes, pero son las que sostienen el mover real del cielo. Iglesias donde se ora hasta que algo pase, donde se ayuna no para manipular a Dios, sino para morir al yo, donde los pastores no se creen celebridades, sino siervos, donde el liderazgo no controla, sino que sirve, donde las lágrimas en el altar no son manipuladas, sino puras. Dios te está llevando ahí, no para que critiques lo que dejaste atrás, sino para que camines en verdad. Porque el Espíritu no te despierta para el orgullo, te despierta para la humildad, para que reconozcas lo que es falso y abraces lo que es eterno, para que no vivas más buscando validación humana, sino voz del cielo, para que no te conformes con una fe superficial, sino que te metas al fuego de la transformación real. Y ese fuego empieza en vos, no en el lugar donde te sentás, no en la estructura que seguís. Empieza en tu altar personal, porque antes de conectarte con un altar colectivo encendido, Dios quiere encender el tuyo. En tu casa, en tu habitación, en tu secreto, donde nadie te aplaude, donde nadie te guía, donde solo estás vos, tu Biblia abierta y un clamor que nace desde lo más profundo. Señor, no quiero religión, quiero presencia. Y eso conmueve al cielo, porque Dios no resiste a un corazón quebrantado. Él no ignora una oración hecha desde el hambre, no desprecia una lágrima sincera. Y si esta Semana Santa vos venís así, rota, confundida, en búsqueda, entonces te digo con certeza, Dios está por encontrarse con vos, no en un templo con mármol, sino en un cuarto con sinceridad, no en una estructura adornada, sino en una alma rendida. Y cuando eso pase, vas a saberlo, porque algo se va a encender en tu espíritu, porque vas a dejar de buscar respuestas y vas a empezar a recibir instrucciones, porque ya no vas a ir de iglesia en iglesia buscando algo que solo el cielo puede darte, porque vas a caminar con claridad. Y cuando llegue el momento de congregarte, vas a ser guiada, porque Dios no solo quiere despertarte, quiere establecerte, pero antes te purifica, te separa, te incomoda, porque no podés entrar a lo nuevo con hambre por lo viejo. No podés recibir gloria si tu alma todavía extraña las cadenas. Y eso es lo que está pasando con vos. Estás siendo limpiada de lo que ya no sirve, de lo que se veía espiritual pero era emocional, de lo que se llamaba iglesia pero era sistema. Y aunque dolió soltar, ahora estás lista para lo verdadero. Y ahí es donde empezás a vivir una fe distinta. Una fe que no depende del ambiente, sino de la presencia. Una fe que no necesita espectáculo, necesita altar. Una fe que no corre detrás de lo que suena bonito, sino de lo que tiene respaldo bíblico y fuego del cielo. Una fe que no teme ser radical, porque ya entendió que la tibieza no es opción, que la mezcla no es neutral, que lo que tolerás eventualmente te domina. Y vos ya no podés tolerar lo que apaga el fuego. Ya no podés entrar a una iglesia y quedarte si el espíritu no está siendo honrado. Ya no podés fingir adoración cuando tu alma está seca. Ya no podés escuchar mensajes dulces que no confrontan tu pecado. Ya no podés mirar al pastor como estrella, porque algo en vos gritó: yo fui hecha para gloria, no para religión. Y eso es lo más hermoso que te puede pasar, porque esa es la marca de una hija que está volviendo al diseño, que no se deja moldear por las estructuras del sistema, sino por las manos del alfarero, que no vive por emoción, sino por convicción, que no negocia con su llamado, que no tolera lo falso, que no se arrodilla ante hombres, que solo rinde su alma delante del trono. Y esta Semana Santa va a ser tu confirmación, no porque vayas a una iglesia perfecta, sino porque vas a ser alineada con el cielo, porque el Espíritu te va a hablar, porque vas a saber sin dudas dónde no volver y hacia dónde avanzar. Cuando una hija de Dios despierta, ya no puede volver a dormir. Cuando una vida es tocada por el fuego del cielo, ya no puede ser encajada en una estructura vacía. Cuando el Espíritu Santo te muestra la diferencia entre emoción y presencia, ya no podés tolerar los escenarios disfrazados de altar. Y si esta Semana Santa estás entendiendo eso,
entonces estás entrando en la temporada más poderosa de tu vida espiritual, la temporada de la verdad. La verdad no es cómoda, la verdad no es popular, la verdad no llena estadios, pero la verdad libera. Y cuando te liberas de una fe prestada, de una espiritualidad domesticada, de una religiosidad vacía, empezás a caminar con una autoridad que no se gana con palabras, sino con quebranto. Porque ya no sos solo creyente, sos testigo, ya no sos parte de la audiencia, sos parte del altar. Y eso cambia todo, cambia tu forma de buscar, de orar, de pensar, de moverte. Porque ya no haces cosas para ser aceptada, lo haces porque ya fuiste abrazada por el cielo. Ya no buscas agradar a líderes humanos, buscas vivir conforme a la voz del Espíritu. Ya no elegís iglesia por cercanía o tradición, elegís por presencia. Y no te equivoques, eso no te hace orgullosa, te hace responsable, porque ahora sabes. Y lo que sabes, ya no podés ignorarlo, ya no podés tapar lo que viste, ya no podés callar lo que el Espíritu gritó en tu corazón. Fuiste marcada, y quien fue marcada por el fuego no se acomoda más a lo falso. Por eso hay cosas que antes tolerabas y ahora no. Mensajes que antes te emocionaban y ahora te parecen vacíos. Ambientes que antes te hacían sentir bien y ahora te dejan inquieta, porque tu espíritu creció. Porque ya no buscas solo que te hablen bonito, sino que te hablen con verdad. Porque ya no necesitas luces, necesitas gloria. Porque no buscas eventos, buscas altar. Y eso se nota en cómo escuchás, en cómo discernís, en cómo adorás. Porque ya no adorás por la canción, adorás por convicción. Porque sabes que cada vez que levantás tus manos, algo en el mundo espiritual se mueve. Porque ya no orás por costumbre, orás con fuego. Porque sabes que la oración no es un acto religioso, sino una arma eterna. Porque ya no te sentás a recibir como quien cumple, te sentás como quien va a ser enviada. Y eso es clave. Dios no te está despertando solo para cambiar de iglesia. Te está despertando porque quiere usarte. Porque hay otras que están donde vos estuviste. Hay otras que todavía están atrapadas en estructuras vacías, o manipuladas, o entretenidas pero secas. Y cuando te vean a vos, cuando escuchen tu testimonio, cuando sientan tu fuego, van a decir: yo también quiero eso. Pero primero tenés que mantenerte encendida, porque el fuego no se sostiene con recuerdos, se sostiene con altar diario, con oración constante, con rendición real. Porque el mismo sistema que Dios te sacó va a intentar seducirte de nuevo, a través de viejos vínculos, de mensajes disfrazados de verdad, de propuestas disfrazadas de honra. Pero vos ya no sos la misma y tenés que cuidarte. Porque cuando Dios te levanta, el enemigo también te mira. Y ahí es donde necesitas estar firme, no por orgullo, por propósito. Porque si volvés atrás, no solo te apagás vos, apagás a las que iban a ser encendidas a través tuyo. Porque tu testimonio no es solo para vos, es un mapa, es una llave, es una semilla. Y Dios no desperdicia semillas, las planta donde sabe que van a dar fruto. Entonces esta Semana Santa no solo se trata de evitar las iglesias equivocadas, se trata de prepararte para ser parte del avivamiento verdadero, del que no empieza en eventos, del que no se organiza con cronogramas, del que empieza en mujeres como vos, quebrantadas, dispuestas, llenas del Espíritu. Mujeres que oran sin show, que sirven sin aplausos, que hablan con autoridad, que viven como portadoras de gloria. Y sí, vas a ser incomprendida, vas a ser señalada. Algunos van a decir que te crees más espiritual, otros van a pensar que estás en una fase. Pero vos sabés, vos fuiste al altar, vos fuiste tocada, vos fuiste liberada. Y no necesitas explicar lo que Dios te hizo vivir, solo tenés que sostenerte, porque tu fuego va a hablar más que tus palabras, y con el tiempo los frutos van a aparecer. Vas a tener una nueva familia espiritual, vas a estar rodeada de gente que también fue purificada por la verdad, vas a cantar sin miedo, vas a servir sin opresión, vas a recibir palabras sin manipulación. Y cuando eso pase, vas a mirar atrás y vas a decir: valió la pena esperar, valió la pena soltar, valió la pena ser radical. Porque el precio de salir del sistema es alto,
pero el precio de quedarse es el fuego apagado, y vos no podés darte ese lujo, porque Dios está levantando una generación que no se vende, que no se distrae, que no se contamina, y vos sos parte de esa generación. Aunque no lo parezca, aunque te sientas sola, aunque todavía estés en transición, si estás acá, si estás leyendo esto, si estás respondiendo en tu espíritu, es porque Dios ya te eligió. Y lo que viene va a ser glorioso, no porque todo se va a volver fácil, sino porque ahora sabes caminar con propósito, porque ahora tenés dirección, porque ahora sabes qué puertas no volver a abrir. Y esa es la verdadera libertad, no hacer lo que quieras, sino tener la convicción de elegir lo que edifica, lo que tiene vida, lo que tiene gloria. Esta Semana Santa no solo salgas de las iglesias equivocadas, convertite en altar. Y donde vos estés, el cielo va a tener donde posarse. Hay algo que sucede cuando una mujer deja de correr detrás de estructuras humanas y empieza a caminar bajo la voz del Espíritu. Algo poderoso, invisible, pero muy real. Es como si el cielo la empezara a seguir. Como si la atmósfera que antes la rodeaba cambiara. Porque ya no es ella la que busca la gloria. Es la gloria la que empieza a manifestarse donde ella va. Y eso no es misticismo. Es consecuencia, es fruto, es promesa cumplida, porque Jesús dijo: el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Cuando decidís no entrar más en lugares donde Dios no habita, cuando dejas de entregarle tu alma a altares vacíos, cuando elegís obedecer aunque eso te deje sola, entonces el cielo se instala en vos, y eso se nota, aunque no prediques, aunque no estés en una plataforma, aunque no tengas un micrófono. Hay algo en tu mirada, en tu forma de caminar, en tu forma de hablar, que empieza a marcar diferencia, porque quien fue separada ya no se confunde con lo común. Quien fue purificada ya no se mezcla, y quien fue encendida ya no puede vivir apagada. Y entonces entendés, Dios no te estaba alejando de la iglesia, te estaba protegiendo de ambientes disfrazados de iglesia, no te estaba dejando sola, te estaba sacando del ruido para hablarte en secreto, no te estaba excluyendo, te estaba santificando, porque hay batallas que solo se pelean en el desierto, y hay llamados que solo se activan cuando nadie más te aplaude. Lo mismo le pasó a Jesús. Él empezó su ministerio no en Jerusalén, no en el templo, no con una audiencia, sino en el desierto, lleno del Espíritu, sí, pero solo, con tentación, con hambre, con pruebas. Porque antes de hablar con autoridad hay que ser probado. Antes de cargar gloria hay que morir al ego. Antes de sanar a otros hay que ser procesado por dentro. Y vos, si sentís que estás en ese punto de aislamiento, no es castigo, es entrenamiento. Y cuando el entrenamiento termina, viene la asignación. No una asignación visible de fotos y luces, sino una interna, espiritual, eterna, de esas que cambian familias, que abren caminos, que despiertan a otras. Porque hay mujeres que nunca pisaron un escenario, pero su intercesión cambió generaciones. Hay hijos que se salvaron porque una madre oró en silencio. Hay iglesias que nacieron porque alguien se atrevió a decir no a la estructura y sí al fuego. Y eso es lo que Dios quiere hacer con vos. No llevarte a repetir lo que ya existe, sino a levantar lo que todavía no fue visto. Una fe sin mezcla, una adoración sin máscaras, una comunidad donde la presencia valga más que la organización, donde el altar sea más importante que el nombre del pastor, donde el quebranto se celebre más que el talento, donde el espíritu tenga libertad total. Pero para eso tenés que mantenerte firme, porque lo viejo va a querer regresar, lo cómodo va a tocar la puerta, van a llegar mensajes, invitaciones, puertas que parecen de Dios, pero no lo son. Vas a escuchar frases como: no te vayas, podemos cambiar, no seas tan intensa, ¿quién te crees que sos? Pero vos sabés quién sos. Sos hija, sos testigo, sos portadora de gloria, y no podés negociar tu fuego por aceptación, porque el precio de volver es más caro que el precio de avanzar sola. Volver al sistema, aunque sea cómodo, va a apagarte, va a silenciarte, va a anestesiarte, y no fuiste llamada para eso. Fuiste llamada para incomodar, para abrir camino, para marcar diferencia, para vivir en verdad, aunque eso signifique perder algunos vínculos, porque lo que perdés por obedecer, Dios lo reemplaza con gloria, y esa gloria no siempre se ve con los ojos,
pero se manifiesta en tus hijos, en tu casa, en tu paz, en tu discernimiento, en tu fuego constante, en cómo te levantas después de cada prueba, en cómo hablas sin condenar, pero con autoridad, en cómo servís sin ser vista, en cómo orás por quienes te señalaron, en cómo amás a quienes te dejaron, porque el que fue tocado por la gloria ama diferente, vive diferente, y ahí es donde Dios empieza a confiarte más palabra, más dirección, más influencia espiritual, porque Él no da visibilidad a quien no tiene altar, no entrega autoridad a quien no fue procesado, no unge a quien no pasó por el fuego, y vos ya lo pasaste. Por eso ahora viene la otra etapa: ser canal, ser esa mujer que guía a otras, que avisa, que enseña, que protege, no desde la crítica, sino desde la compasión, no desde el resentimiento, sino desde el discernimiento. Y vas a tener oportunidades, vas a cruzarte con mujeres que están donde vos estuviste, que sienten que algo está mal, pero no saben qué es, que lloran en medio de cultos vacíos, que sirven sin pasión, que se sienten controladas, manipuladas, cansadas, y vos vas a ser vos, vas a ser espejo, vas a ser testimonio, porque nadie puede despertar a otros si primero no fue despertada. Por eso no subestimes lo que viviste, no lo escondas, no lo niegues, no lo minimices, porque eso que atravesaste, esa incomodidad, ese proceso, ese silencio, fue necesario, fue parte del plan, y ahora sos evidencia de que sí se puede salir de la religión y caminar en verdad, de que sí se puede vivir una fe encendida sin espectáculo, de que sí se puede adorar sin depender de la música, de que sí se puede servir sin someterse al control. Y sí cuesta, porque lo fácil sería callar, volver, fingir, acomodarse. Pero si haces eso, no solo perdés tu fuego, estás traicionando a la mujer que Dios formó en el proceso. Y esa mujer merece ser honrada porque lloró, porque buscó, porque obedeció cuando nadie más entendía, porque fue fiel cuando no había garantías, porque se sostuvo solo por la voz del cielo. Así que no te detengas ahora. No bajes los brazos, no dudes de lo que viviste, porque lo que viene no es retroceso, es comisión. Dios no te limpió para que te sientes, te limpió para enviarte, para encender a otras, para levantar altares en lugares donde la gloria fue reemplazada por tradición, para declarar con tu vida que Jesús no está en un sistema, está donde se le da el lugar. Cuando el cielo te llama a salir de lo común, no es para dejarte en el vacío, es para ubicarte en un terreno donde puedas florecer en verdad. Y eso no se trata solo de dónde congregás, sino de quién sos en el reino. Porque no todo altar se encuentra dentro de una iglesia física. A veces el altar más puro está en una cocina mientras preparas comida y adorás en silencio. A veces el altar es tu cama al anochecer, donde doblas rodillas aunque nadie vea. A veces el altar es el colectivo, el baño del trabajo o ese rincón donde sin palabras le decís a Dios: seguís siendo todo para mí. Y cuando vivís así, cuando haces de tu vida un altar, te convertís en alguien que ya no depende de una estructura. Ya no necesitas que un predicador valide lo que el Espíritu ya te confirmó en el secreto. Ya no necesitas un evento especial para sentir a Dios, porque tu comunión dejó de depender del calendario, de la tradición o de la emoción. Ahora vivís por convicción, por fuego, por presencia. Y eso es incopiable, eso es inconmovible, eso es eterno. Muchas iglesias hoy no entienden esto. Siguen insistiendo en actividades, en formas, en fórmulas, pero olvidaron el fuego. Hacen todo lo correcto externamente, pero se les fue la gloria. Y como pasó en tiempos de Elí, siguen con el ritual del templo, pero la lámpara ya no arde, el arca ya no está. Y lo más grave es que muchos ni se dan cuenta, porque se acostumbraron al silencio del cielo, se acostumbraron a seguir sin presencia. Pero vos no, porque vos sí te diste cuenta, porque vos sí escuchaste el gemido del Espíritu en medio de la liturgia vacía, porque vos sí sentiste el vacío detrás de cada canción sin peso, porque vos sí notaste que había palabra pero no había autoridad, que había estructura pero no transformación. Y eso fue lo que despertó algo en tu interior: el hambre, el fuego, la búsqueda, la necesidad de algo más. Y esa necesidad no es tuya,
es de Dios, es su espíritu en vos clamando por verdad. Y ese clamor no es en vano, porque cada vez que alguien dice, no me conformo, el cielo escucha. Porque cada vez que una mujer se levanta con hambre de lo eterno, Dios responde. No con espectáculo, no con promesas vacías, responde con gloria, con dirección, con revelación. Y eso es lo que estás por vivir. Una revelación tan profunda, tan verdadera, tan íntima, que no vas a necesitar validación de nadie para saber que estás en el camino correcto. Vas a tener paz en medio de la separación, firmeza en medio de la crítica, gozo en medio de la espera, porque quien tiene altar tiene dirección, y quien tiene dirección camina aunque no vea todo. No esperes que todos entiendan. Algunos te van a ver distante, otros te van a ver confundida, otros van a decir que estás exagerando, pero vos no estás exagerando, vos fuiste encendida. Y el fuego real siempre incomoda a quienes se acostumbraron al humo, siempre incomoda a los que viven de lo externo, siempre incomoda a los que llevan años en estructuras que perdieron su primer amor. Pero vos no podés volver atrás, porque viste demasiado, sentiste demasiado, porque ya no estás buscando algo bonito, estás buscando lo que es eterno, porque sabes que no se trata solo de vos, se trata de lo que viene después, de tus hijos, de tu llamado, de las generaciones que van a ser impactadas por tu obediencia hoy. Y sí, lleva tiempo, porque lo verdadero no se construye en un día, porque Dios no está armando una experiencia, está formando carácter, está levantando una base firme, está asegurando que cuando llegue la visibilidad, vos no caigas. Porque el fuego no se enciende solo para brillar, se enciende para quemar lo que no sirve, para purificar, para alumbrar, para guiar. Y cuando Dios encuentra una mujer así, una que fue purificada en secreto, una que no se rindió cuando el sistema la rechazó, una que prefirió perder todo antes que perder la presencia, entonces Él la levanta, la unge, la conecta, la lanza, no para inflarla, sino para usarla, porque no hay mayor gloria que ser instrumento del fuego verdadero. No hay mayor honor que ser un altar andante. Por eso, esta Semana Santa no es un simple recordatorio del sacrificio de Jesús. Es un nuevo compromiso con el tipo de vida que Él espera de quienes lo siguen de verdad. Una vida sin mezcla, sin doblez, sin religiosidad, sin estructuras vacías. Una vida que arde aunque nadie la vea, que ora aunque nadie la escuche, que obedece aunque nadie lo entienda. Y si estás leyendo esto con el corazón latiendo más fuerte, con los ojos llenos de lágrimas, con la certeza de que Dios te está hablando, entonces confirma hoy. No vas a entrar más a lugares donde Él no habita. No vas a seguir fingiendo comunión donde no hay altar. No vas a seguir entregando tus dones, tus lágrimas, tu búsqueda a estructuras que no valoran su presencia. Vas a caminar diferente, vas a buscar diferente, vas a vivir diferente, porque ya no sos parte de la multitud, sos parte del remanente, de ese grupo pequeño pero fiel, de esas que no se conforman, de esas que levantan altar donde otros construyen sistemas, de esas que el cielo usa para despertar generaciones enteras. Y cuando te pregunten, cuando quieran entender por qué ya no estás donde estabas, vas a decir: no me fui de la iglesia, me fui detrás del fuego. Y donde está el fuego, ahí está mi altar. Todo este tiempo fuiste procesada en silencio. Fuiste apartada sin entender por qué. Fuiste incomprendida, incluso por quienes decían caminar con Dios. Te alejaste de estructuras, de templos, de ambientes donde antes pensaste que Dios habitaba, y por momentos sentiste que el vacío era más grande que la respuesta. Pero ahora, mientras la Semana Santa arde como una vela encendida en lo profundo de tu espíritu, entendés que no fue abandono, fue elección divina. Dios no te dejó sola, te escondió, te sacó del ruido para que puedas escuchar su voz sin interferencias, para que la confusión se apague y la claridad sea una llama, para que tu búsqueda no sea una reacción emocional, sino una decisión espiritual. Porque esta Semana Santa no se trata solo de recordar una cruz, se trata de vivir crucificada al mundo y viva para Él. Se trata de no conformarte con lo que otros aceptan como normal en lo espiritual,
Se trata de decir con todo tu ser: quiero lo real, cueste lo que cueste. Y cuesta, porque una mujer que elige lo real va a ser señalada por los que prefieren la comodidad, va a ser malinterpretada por los que viven por apariencia, va a ser rechazada por sistemas que no pueden controlar lo que no se somete a sus normas. Pero vos no fuiste llamada a encajar, fuiste llamada a impactar. Y para impactar, primero tenés que estar llena. Y para llenarte, primero tuviste que vaciarte de falsas estructuras, de miedos, de expectativas humanas, de dependencia emocional, de religiosidad heredada. Ahora estás lista para caminar como lo que sos, un templo del Espíritu Santo, porque iglesia no es el lugar donde vas, es la presencia que llevas. Y si vos caminás en santidad, si buscas en el secreto, si rendís tu voluntad, entonces donde estés, ahí estará Él. Y esa es la mayor libertad, saber que no necesitas esperar un día, un evento, una reunión. Podés vivir en fuego todos los días. Jesús no vino a establecer templos, vino a levantar altares vivos. Y vos sos uno, sos un altar que camina, que intercede, que escucha, que abraza, que arde. Sos alguien que fue probada por el silencio, pero no se apagó. Alguien que fue separada por amor, no por castigo. Alguien que fue llamada a construir lo nuevo, no a decorar lo viejo. Y construir lo nuevo implica valentía, porque hay momentos en que vas a dudar, en que vas a querer volver a lo conocido, en que el sistema va a parecer más fácil que el fuego. Pero ahí, justo ahí, recordá lo que Dios te mostró. Recordá los susurros en la madrugada. Recordá las lágrimas que Él vio. Recordá las cadenas que se rompieron, porque no llegaste hasta acá para mirar atrás. Lo que te espera es más glorioso que lo que dejaste. Esta Pascua no es un feriado, es un llamado. Un llamado a edificar donde no hay cimientos, a hablar donde hay silencio, a servir sin que te vean, a arder aunque otros estén fríos, porque lo que Dios va a hacer con vos no va a parecerse a nada de lo que viste antes. No va a seguir moldes, no va a buscar aprobación, no va a ser cómodo, pero va a ser eterno. Vas a ser parte de una generación de hijas que no se conforman con una iglesia llena si el altar está vacío, que no se dejan impresionar por carisma, sino que buscan carácter, que no entregan su corazón a la estructura, solo al espíritu. Y eso es incómodo para muchos, pero poderoso para Dios, porque mientras el sistema sigue fabricando eventos, Dios está levantando mujeres como vos, que no tienen púlpito, pero sí autoridad, que no tienen miles de seguidores, pero sí el respaldo del cielo, que no viven del me gusta, sino del bien, sierva fiel. Y esa es la iglesia que el infierno no puede detener, la iglesia invisible que ora, que gime, que rompe cadenas, que intercede por naciones. Sí, la que se está gestando ahora mismo en miles de hogares, en 1000 habitaciones, en miles de corazones que como el tuyo están diciendo: yo no quiero religión, yo quiero resurrección. Y esa es la iglesia que no se va a apagar, porque fue levantada en medio del fuego. Y todo lo que nace en el fuego perdura en la gloria. Así que no te distraigas. Esta Semana Santa no es para lamentos ni para nostalgia. Es para levantarte con fuerza, para declarar en voz alta, aunque estés sola en tu casa: Jesús resucitó y yo también. Yo también salí del sepulcro, yo también dejé lo viejo, yo también fui liberada de lo que me controlaba, yo también fui despertada, yo también tengo llamado, yo también tengo propósito. Y lo que Dios va a hacer en vos no va a empezar con algo grande, va a empezar con tu obediencia, con ese sí que das en secreto, con ese tiempo que apartás aunque nadie te vea, con esa decisión de no volver atrás aunque te duela, con esa firmeza de no entrar más en iglesias donde el espíritu no tiene lugar, porque si ya fuiste marcada por la verdad, ya no podés vivir en la mezcla. Y aunque por fuera parezca que estás sola, no lo estás. Estás rodeada de otras como vos, mujeres que también fueron sacadas, mujeres que también fueron procesadas, mujeres que están siendo formadas en silencio para explotar en gloria. Y un día, sin haberlo planeado, van a encontrarse, van a reconocerse y van a edificar juntas, no un templo físico, una habitación eterna para el espíritu. Porque eso es lo que Dios está haciendo. No está reformando lo viejo, está gestando lo nuevo. Y vos
Sos parte de eso. Hay un tipo de fuego que no se enciende con aplausos ni con estímulos externos. Un fuego que no nace en los templos grandes ni en los congresos multitudinarios. Un fuego que solo prende en el corazón de una mujer que dijo: yo no quiero más espectáculo, no quiero más manipulación, no quiero más rutina vacía, yo quiero a Dios de verdad. Y ese fuego es el que Dios está activando ahora mismo en vos. No es casualidad que estés terminando esta Semana Santa con el corazón temblando. No es coincidencia que llegaste hasta acá con una mezcla de certeza y temor, de gozo y duelo. Porque sí, hay gozo por lo que viene, pero también hay duelo por lo que dejaste atrás, por los años que invertiste en lugares que no dieron fruto, por los vínculos que tuviste que cortar, por los altares que creíste verdaderos y resultaron ser escenarios. Pero ese duelo no es muerte, es purificación, es el cierre de una temporada y la apertura de una vida completamente nueva. Una vida donde no vas a depender de la validación de nadie, donde no vas a necesitar permiso para arder, donde no vas a esperar reconocimiento para servir, porque entendiste que la cruz no fue un evento, fue una entrega. Y si Cristo lo dio todo, vos también querés darlo todo. Y esa entrega no va a quedar sin recompensa. Porque nadie que deja casa, padre, madre, amigos o estructuras por causa del reino queda olvidada. Dios lo prometió. Recibirás 100 veces más en esta vida y en la venidera la vida eterna. Lo que parece pérdida ahora es siembra. Y lo que lloraste hoy será testimonio mañana. Porque Dios nunca deja a una hija fiel sin propósito. Nunca olvida a la que dijo sí cuando todos callaron. Nunca ignora el clamor de quien se atrevió a buscar gloria cuando todo era sistema. Esta Semana Santa no fue solo una pausa, fue una transición, un bautismo en fuego, una restauración de la visión, una confirmación de que lo que el Espíritu te venía mostrando no era exageración, era dirección. Y ahora que lo sabes, ahora que lo viste, ahora que fuiste tocada, no podés volver atrás. Porque si volvés vas a sentirte fuera de lugar. Si te sentás otra vez donde no hay altar, tu espíritu se va a apagar. Si escuchás mensajes sin poder, tu discernimiento va a doler. Porque ya fuiste marcada. Y una hija marcada por la gloria no encaja en ambientes sin presencia. Ya no sos parte de la multitud, sos parte del remanente. Y el remanente no vive para agradar al sistema, vive para encenderlo. Por eso, no esperes condiciones perfectas. No digas: cuando todo esté claro, empiezo. Empezá ahora, con lo que tenés, en el lugar donde estás, en la intimidad de tu cuarto, con la voz que Dios te dio, con la Biblia que tenés a mano, con las lágrimas que no se ven, con la rendición que nadie aplaude. Porque lo que nace en lo oculto, el cielo lo exalta en lo eterno. Y cuando llegue el momento, cuando Dios diga que es tiempo, vas a ver con tus propios ojos la recompensa de tu obediencia. Vas a ser parte de lo nuevo, de lo que no tiene mezcla, de lo que no se vende, de lo que no cambia fuego por fama. Vas a estar rodeada de otras que también fueron llamadas, de otras que también fueron purificadas, de otras que también eligieron presencia sobre apariencia. Y juntas van a ser parte de una iglesia viva, real, gloriosa. No una iglesia perfecta, pero sí santa. No una iglesia famosa, pero sí con autoridad. No una iglesia llena de estructuras, pero sí llena del Espíritu Santo. Porque eso es lo que Dios está levantando. Y por eso te procesó, por eso te separó, por eso te hizo llorar en silencio. Porque te estaba formando para que no te contaminaras, para que no te perdieras en el ruido, para que no confundieras popularidad con gloria. Porque cuando llegue el momento de edificar, vas a saber diferenciar lo que es fuego de lo que solo es calor. Y vas a tener una voz afinada por el silencio, una autoridad forjada en el quebranto, un testimonio con peso, una mirada que abraza, una oración que abre cielos. Y vas a hablar, y los que estén dormidos se van a despertar. Porque vos no vas a hablar desde la información, vas a hablar desde la transformación. Y cuando el enemigo intente recordarte todo lo que perdiste, vos le vas a responder con tu fuego, con tu permanencia, con tu fruto, con tu fe. Porque lo que parecía que te iba a destruir fue lo que te construyó.
Porque lo que el infierno llamó soledad, el cielo lo llamó preparación. Porque lo que el mundo consideró fracaso espiritual, Dios lo vio como la antesala de tu activación. Y esta Pascua es la firma del cielo sobre tu llamado, el sello eterno de que no todo terminó con la cruz. Ahí fue donde todo empezó. Que la sangre que te lavó también te habilitó. Que la resurrección que celebras también te levantó. Que el Jesús que salió del sepulcro no salió solo, te sacó a vos también, te levantó de la mezcla, te separó del sistema y te llamó para encender altar donde todo parece apagado. Así que decláralo, afírmalo, proclámalo, no como emoción, como convicción. No vas a entrar más a esas iglesias donde el espíritu no es bienvenido. No vas a volver al lugar donde te vendían humo en vez de gloria. No vas a entregar tu fe a un sistema que apagaba tu fuego. Esta vez vas a caminar diferente, con el corazón encendido, con la mirada limpia, con la voz clara y con la cruz no solo como memoria, sino como estilo de vida. Por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y yo os recibiré. 2 Corintios 6:17. Esta Semana Santa no fue tradición, fue activación.